sí, soy chileno y he trabajado en muchos proyectos y esa es una historia que también le he contado y probablemente voy a comentar un poco al final de la presentación qué es lo que significa para mí la minería, qué es lo que significa para el país y cómo es que las cosas cambian cuando la minería se desarrolla de manera sostenible. Bien, creo que la primera pregunta es bien importante, Mónica, en definitiva me ayuda mucho también a explicar y aclarar un poco para que haya más información respecto del tema. Primero que nada, Safranal es una empresa con altísimos estándares de ética y transparencia. Nuestros accionistas principales son conocidos, TEC, y tienen hoy día y son ciertos de las compañías con mayores estándares de sostenibilidad a nivel global. La pregunta ayuda en definitiva para contestar respecto del tema de las tierras. En definitiva, como lo mencioné anteriormente, no necesitamos solamente el área de la mina para lo cual firmamos este contrato de 30 años. Necesitamos también el área de la línea eléctrica y el área del camino de acceso principal. Nosotros estamos tranquilos, nosotros hicimos y firmamos este contrato el año pasado en octubre y para hacerlo hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, y nuestro equipo respondió a todos los requerimientos y a todo lo que se solicitó. Y así llegamos entonces, también después de aprobación interna y de los accionistas, a concretar la firma de este contrato. Entendemos de que si esta nueva administración quiere revisar esto, no tenemos ningún problema en nuevamente trabajar con ellos, discutir qué es lo que se hizo, cómo se hizo y seguir avanzando. En definitiva, hoy día estamos trabajando en eso, estamos trabajando con Autodema justamente para ver cómo y de qué otra forma podemos ayudar a que internamente, ¿cierto?, estén cómodos y podamos seguir avanzando. Importante destacar que este no es el primer contrato que firmamos con Autodema. Safranal está trabajando y tiene contrato por esa área con Autodema desde el año 2009. Desde el año 2009 que venimos renovando el contrato, ¿cierto?, de usufructo del área de la mina, la misma área que les acabo de mostrar, cada 2 años. Lo que se hizo el año pasado fue, digamos, desde el año 2009, casi 14 años. ¿Por qué no hacemos un contrato, ¿cierto?, de largo plazo? Safranal es un proyecto de interés nacional, tiene una vida útil de 19 años y 30 años en total, considerando construcción, operación, cierre por cierre. De esta manera firmamos este contrato por 30 años. Así que estamos trabajando con ellos y bueno, haciendo todo lo que tenemos que hacer de manera de que esto pueda seguir avanzando y poder hacer un check en el área de la mina y poder enfocarnos entonces en el área del acceso principal y de la línea de energía. La otra pregunta era respecto de cuándo el transporte. Sí, el transporte, nosotros estuvimos varias alternativas cuando se estudió la prefactibilidad y la factibilidad para buscar, ¿cierto?, la mejor manera de poder transportar el concentrado hacia el puerto de Matarani. Y finalmente dimos con ¿cierto?, la alternativa de construir una ruta, ¿cierto?, que pasara afuera y lejos de anexo de Magia Pedregal, que es el centro poblado más cercano. Por lo tanto, diseñamos esta ruta de 55 kilómetros que nos llega a empalmar a la carretera. De la carretera nos vamos, ¿cierto?, por la carretera panamericana hasta la costanera, hasta el puerto de Matarani, y sí vamos a ocupar, ¿cierto?, vía existente, que es la ruta que hay hoy día. Para eso se hicieron varios estudios de tráfico, se realizó estudio de polvo y una serie de otros estudios que son parte, ¿cierto?, del proceso de evaluación ambiental y que creemos que ya deberíamos estar a puertas de tenerlo aprobado. Todas esas consideraciones, Mónica, están ahí, ¿cierto?, los estudios que se hicieron y de qué manera se estudiaron los impactos y cuáles son y cómo se van a mitigar, eso está incluido y ha sido considerado. Respecto del EPCM, es una pregunta que es bien interesante para las empresas de EPCM, porque realmente están bien interesados. Nosotros empezamos el proceso de licitación, estamos en eso, estamos hoy día en proceso de
este semestre concretar ¿cierto? La base de licitación y vamos a ¿cierto? tener una oferta de PCM y vamos a iniciar y esperamos concretar este contrato a partir de junio. A partir de julio entonces empezaríamos y quisiéramos poder empezar la ingeniería de detalle y esta ingeniería va a ser liderada por la empresa que se va a hacer cargo de la ejecución del proyecto y va a administrar, ¿cierto? La construcción del proyecto en nombre de Safranal, lógicamente trabajando en paralelo con el equipo de proyecto que también estamos reforzando para empezar. Nuestra estrategia principal, ¿cierto? Es que cuando nos vayamos la gente diga que bueno que estuvo. ¿Cómo, y a qué me refiero con eso? En definitiva, hablé también de cuáles son los pilares fundamentales en los cuales nosotros vamos a basar, ¿cierto? Nuestra inversión social: educación, salud, infraestructura básica y principalmente desarrollo de las capacidades. El área donde el proyecto se encuentra ubicado, ¿cierto? O las comunidades o las áreas de influencia, principalmente, la verdad que son pueblos, tiene un gran desarrollo agrícola, hay mucho desarrollo y potencial turístico, también la gastronomía, digamos, la crianza y cultivo del camarón. En definitiva, las áreas de influencia ya están funcionando. Entonces nosotros pensamos que nuestro principal legado, más allá de lo que hagamos durante la etapa de construcción y los 3.000 y tantos puestos de trabajo que generemos y también en la operación, es buscar la manera de fortalecer las capacidades para que estas economías que hoy día están funcionando puedan ir más lejos y más allá. Entonces pensar en potenciar tal vez y mejorar las capacidades de exportación, ¿cierto? De los productos, tal vez potenciar de todas maneras el área del turismo, o sea, el área rica en turismo. Hay lugares como Toro Huerto, en los cuales hemos estado trabajando fuertemente, hay petroglifos, hay mucho que mostrar. Entonces la estrategia de Safranal es potenciar, ¿cierto? Y incrementar las capacidades de las áreas de influencia. Eso es nuestra estrategia y además de eso creo que la minería moderna en general está pensando en eso. No repartamos y distribuyamos pescado, enseñemos a pescar. Yo creo que eso es un poco lo que estamos haciendo y creo que ese es el futuro de la minería sostenible. No competir y vivir en comunión y desarrollar y seguir desarrollando. Sí, en definitiva, ¿cierto? Hay bastante historia sobre los convenios marcos y bueno, primero que nada nosotros, y yo saludo, digamos, el interés, ¿cierto? del nuevo alcalde ya de empezar a conversar con nosotros. La verdad que es bueno porque son autoridades nuevas y hay que empezar ya a relacionarse, conversar, explicarle y contarle de qué se trata el proyecto. Y por supuesto, nosotros tenemos una política de inversión que está bien clara y está enfocada en estos pilares que ya comenté: educación, salud, infraestructura básica y aumento y desarrollo de las capacidades. Tenemos toda la voluntad del mundo de trabajar con las nuevas autoridades, comunicarnos con ellos y juntos diseñar formas de convivir y poder de mejor manera contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de las áreas de influencia. Comentarle también y bueno que vean, ¿cierto?, que estos 19 años de operación van a generar impuestos por más de 1.500 millones, ¿cierto?, cánones por cerca de 500, regalías por 150 millones de dólares durante 19 años. Y nosotros como compañía, cuando estemos operando en algún minuto, seguramente vamos a buscar mejores maneras de poder mejor invertir en la región, y sobre todo en las áreas de influencia. Por ahora queremos seguir avanzando con el proyecto, queremos, ¿cierto?, materializar el tema de la compra de tierra y poder entonces tener la aprobación de nuestro inversionista y tener el cheque por 1.000 y tantos millones de dólares para poder construirlo y ahí en adelante poder seguir creando y desarrollando una buena relación con la área de influencia.
10% de las utilidades también tiene que ver con la segunda respuesta. Digamos, esto finalmente es una inversión ¿cierto? Que debe tener retorno. No se puede construir algo solamente para destruirlo, los accionistas necesitan tener retorno y claro, eso probablemente lo haría inviable. Respecto del camino, sí, se hicieron siempre en la etapa de estudio, ¿cierto? Conceptual y de factibilidad, se estudian diferentes opciones y alternativas. Opciones de ruta, ¿cierto? Opciones diferentes, y también se estudió, ¿cierto? Y se pensó y se vio la opción de un mineroducto. Sin embargo, el proyecto tiene una ley bastante marginal, el 0.43 o 4% de cobre, ¿cierto? La verdad es que no daría. Es un proyecto, ¿cierto?, que se ha hecho y se ha diseñado de una forma muy robusta, ¿ah? Es un diseño muy simple, muy robusto, muy bien hecho, de manera de poder, ¿cierto?, transformarlo en un caso económico real y eficiente. Entonces, un mineroducto no lo haría simplemente. Esa es la respuesta más fácil, no nos da los costos para construir algo como eso y el proyecto no volaría. En definitiva, lo que tenemos hoy día a nivel de factibilidad y lo que está incluido en el impacto ambiental, ¿cierto?, es un plan de cierre a nivel conceptual. Hoy día ya estamos en proceso y iniciamos el proceso de licitación para la contratación de la consultora que nos ayude a diseñar y definir el plan de cierre definitivo. Nosotros tenemos, ese es el plan, es parte del plan de este año, ¿cierto? Es una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, inmediatamente tenemos 12 meses para presentar el plan de cierre definitivo y estamos en eso, es parte del plan. Por lo tanto, esperamos de aquí a finales de año, o principios del próximo año, tener diseñado el plan de cierre definitivo que va a incluir, ¿cierto?, todas las consideraciones que se requieren, ¿no? Y lógicamente apuntando a hacer sostenible, ¿cierto?, la infraestructura después de la operación de la mina. Importante el tema de la innovación, sí, efectivamente hoy día estamos viendo cómo la minería está evolucionando, ¿cierto?, y enfocándose mucho más en ser mucho más sostenible. Nuestro proyecto fue diseñado de una manera bastante simple, es una concentradora convencional con equipos mineros convencionales. Sin embargo, en atención al futuro, justamente, hoy día estamos, pero es verdad, digamos, todas las cosas estamos en proceso de estudio, entonces hoy día estamos de hecho enfrascados y enfocados en tener un estudio que nos permite identificar cuál es la huella de carbono que va a tener la operación que tiene el proyecto, de manera de entonces desde ya ahora poder diseñar y buscar formas de mitigar eso durante la etapa de ingeniería de detalle. Estamos específicamente en eso, son tareas de este año. Una es el plan de cierre, la otra es definir ¿cierto?, la huella de carbono del proyecto y entonces definir algunos planes de acción. Además de lo que comenté, ¿cierto?, de desarrollar e iniciar la ingeniería de detalle que nos permita tramitar los permisos de construcción para iniciar el 2025. Construcción que va a emplear en el PIC cerca de 3.500 personas, ¿cierto? 3.500 personas que no las vamos a encontrar, ¿cierto?, en la región. Dentro del plan, ¿cierto?, tenemos lógicamente de una manera sostenible capacitar, ¿cierto?, y entrenar a mano de obra local para actividades de construcción de una manera muy sostenible. La verdad que es bien delicado y debemos ser capaces de mantener un equilibrio con la economía existente. Entonces, el plan incluye, ¿cierto?, utilizar mano de obra no calificada, mano de obra semicalificada, calificar mano de obra y utilizar mano de obra calificada de la región, ¿cierto?, hasta que sea sostenible, ¿no? De la misma forma, para la operación, nosotros ya tenemos un plan de preparación operacional, Operational Readiness, ¿cierto?, en la cual define cómo es que vamos a transicionar desde la construcción hasta la operación, ¿cierto?, cuándo debemos contratar, ¿cierto?, al operador de la planta,
cuándo debemos contratar, ¿cierto?, a los operadores de los camiones de mina. Y en ese plan, ¿cierto?, se detalla claramente quiénes y cuándo entran, qué programa de capacitación necesitan, porque en definitiva, ¿cierto?, por ejemplo, los camiones mineros no es que anden los choferes de camiones mineros en la plaza esperando trabajo, ¿cierto?, y tú lo acabas de decir, necesitamos planificar eso con anticipación. Luego el plan de operational readiness, ¿cierto?, se inicia a partir del próximo año, que es el año -4 del proyecto. Y ahí contenemos todas esas consideraciones. La verdad que es y es interesante conversarlo porque, como dice, vamos a construir un proyecto y empezar a operar. Pero claro, empezamos los ingenieros que hacen el estudio y se empiezan a completar los estudios y llegan los ingenieros que hacen la ingeniería de detalle y se completa y llegan los que construyen, y los que construyen no operan tampoco, o sea, construyen. Entonces, claro, todo eso, ¿cierto?, es un plan que hay que preparar con anticipación. Y está definido y se sigue trabajando porque siempre va cambiando, pero como lo planteaba Jorge también, o sea, uno dice, vamos a invertir 2.300 millones, etcétera, y se construye y se opera, pero cuando se construye, se requiere un sistema, después se requiere cierto software y la gente que lo opere, y todo eso hay que traerlo y parte capacitar. Entonces ahí está un poco el impacto, ¿cierto?, en el desarrollo local. Vamos a tener alrededor de 850 personas de planta durante la operación de la mina y muchos de ellos esperamos que sean y hayan sido creados localmente desde la construcción hacia la operación.